F-Agro, punto de encuentro. Hola a todos, bienvenidos a F-Agro, punto de encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el lugar que F-Agro ha colocado en el mapa podcast si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos para debatir, puedes escribirnos a redacción@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy volvemos con nuestras conversaciones sin prisa para conocer de cerca a los protagonistas del sector. Y volvemos también a la pesca, con uno de sus principales representantes. Estoy encantada de presentar a nuestro invitado, una persona que conozco y aprecio mucho desde hace muchos años y que sin duda sabe lo que es el mar. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, gracias por venir a nuestro punto de encuentro. Mercedes, gracias a ti por invitar. Basilio Otero es gallego, de Burela, de Lugo, un puerto de referencia en la pesca española de especies como el bonito y la merluza. Preside la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores desde 2017, una federación que representa a unas 200 cofradías, a 30.000 personas, de las que 8.000 son propietarios de embarcaciones de pesca. La federación también está integrada en la Asociación de Empresas Pesqueras de la Unión Europea, Europes, y ahí tenemos a Basilio Otero defendiendo la pesca costera en todo el litoral español, en Europa e incluso en la Guayana Francesa ha estado recientemente. Basilio, para quien no conozca el sector pesquero, ¿qué distingue a las cofradías? ¿A qué flota representas? Bueno, por partes, como diría alguna persona importante en el pasado. Las cofradías de pescadores son diferentes por una razón. Primero, tenemos 100 años, venimos de los gremios de mareantes, y luego otra cosa diferente que tenemos es que en una misma asociación estamos sindicatos y patronal, digamos. Hay un real decreto que nos regula y nos obliga a que en los órganos de gobierno de las cofradías esté el mismo número de empresarios que de trabajadores, con lo cual es la primera diferencia. Y como dijiste, representamos a la flota en general, aunque nuestra flota mayoritaria con diferencia es bajura y litoral, pero también tenemos algo de altura y gran altura. De hecho, en mi puerto, en Burela, la flota más representativa es palangre de superficie, es decir, gran altura. Con lo cual, aunque no es muy lógico eso, que solemos tener mucho más flota de bajura, pero sí que tenemos algún puerto como Burela, Celeiro, que sí que tenemos un poco de flota de altura y de bajura, desde los mariscadores, que son los más pequeñitos de todo. Hablemos ahora de tu trayectoria. ¿Cuándo te subiste a un barco por primera vez y de dónde te viene la vocación? Hoy en día sería algo ilegal decir la edad. Yo me subí a un barco con 9 años, cuando mi padre trabajaba como marinero en una embarcación, tenía un patrón que no le ayudaba mucho en cuanto llegaba en tierra y tenía que pasar solo las redes de pesca. Entonces yo en vacaciones o en vacaciones generalmente, o fuese verano, fuese Semana Santa, yo cogía el tren en mi pueblo natal, Nois, que es un pueblo que está a 7 kilómetros de Burela. Cogía el tren, me bajaba en Burela, le llevaba la comida más o menos caliente, comíamos juntos en la embarcación y yo le ayudaba todo lo que podía con 9 años, con la fuerza que podría tener en aquella época, y desde luego fue la primera vez que yo me subí a una embarcación, y desde ahí hasta hoy me he subido muchos miles de días. ¿Tú tenías claro que ibas a ser pescador? Sí, de hecho yo con 15 años yo salgo de GB y me empiezo a estudiar FP, empiezo a estudiar electrónica, y en el segundo curso, en Semana Santa, le dije a mis padres: no estudio más, no voy a tener ninguna falta, porque yo no he tenido una falta en mi vida, pero no estudio más. Mis padres me insistieron para que terminara por lo menos FP de primer grado, y les dije que no iba a coger un libro a la vista, y me dijeron: pues si no coges un libro a la vista, pues entonces a trabajar. Y desde aquella hasta hoy. No has cogido un libro, por aquel entonces no lo cogerías, pero documentos luego has leído unos cuantos por tu trayectoria. Los que me quedan, sí, la verdad es que no he cogido un libro de estudio desde aquella. Bueno, no he cogido aquella, ahora me he embarcado en la UNED para hacer ciencias ambientales, entonces bueno, lo que no he estudiado antes estoy intentando estudiarlo ahora a paso lento, con 1 o 2 asignaturas por año, pero es que no da más tiempo.
el tiempo que te deja tu gestión. Cuéntanos cómo empiezas en el asociacionismo y qué te lleva a presidir la Federación Nacional. Bueno, pues yo empecé en el asociacionismo en una asociación que hicimos de bajura en nuestra zona. Se llamaba APAPMAL, la Asociación de Pescadores de Bajura de la Costa de Lugo, porque entendíamos que en aquel momento no era una asociación paralela a las cofradías en ningún momento. Nosotros simplemente nos reuníamos y nuestras reivindicaciones se las pasábamos a las cofradías. Luego, en el año 2008, el patrón mayor que había decide no volverse a presentar. Hay un movimiento tremendo con la huelga del gasoil en aquel año. Todos recordaremos, aún hay algún coletazo jurídico, sobre todo en el Mediterráneo, y una vez que el patrón mayor que había decide no presentarse, a mí me dicen que me anima a presentarme. Yo me presento. De hecho, a mí todo el mundo me conocía por Pepe, soy José Basilio, y todo el mundo me conocía por Pepe, solo me llamaba Basilio mi madre, o José Basilio cuando estaba enfadada. Entonces dije, como la cofradía de Burela siempre la han mandado a altura por la representatividad, para 4 años que voy a durar voy a decir que me llamo Basilio, se terminan los 4 años y se termina el Basilio. Ahora, lo que no sabía es que desde el año 2008 me han seguido religiendo. Entonces ahora ya no soy Pepe ni Pepiño, que me llaman algunos, todos me llaman Basilio. Entonces sí, empieza ahí. De ahí salto a la Federación Provincial, porque la Federación Provincial, la sede está en la propia cofradía de Burela, y por comodidad siempre ha sido el presidente de la Federación Provincial el patrón mayor de Burela. Y luego hay un momento convulso en la Federación Gallega, y yo, como quería tratar temas directos en Madrid sin tener que pasar por la Federación Gallega, yo soy muy institucionalista y dije que como presidente de la Federación de Lugo no podía pasar por encima de mi presidente autonómico. Pues decido presentarme a la Federación Nacional, que es la única forma en la que sí que puedo tratar temas directamente. Y en el año 17 doy ese salto, y hasta hoy, que me han reelegido en el 21, y el año que viene hay elecciones, a ver lo que decide la gente. O sea que hay Basilio para rato. No, hay Basilio hasta que la gente quiera. todos somos finitos y todos somos prescindibles, desde luego. Y más allá, o sea, tú llevas muchos años en la pesca. Si a ti te dicen que la pesca iba a evolucionar como ha evolucionado, ¿te lo hubieras creído? No. Una conversación que tenía a menudo con mi padre, que ya no puedo tener, que se ha marchado el año pasado hacia arriba. Una conversación que tenía con mi padre siempre es una conversación que ahora tengo conmigo mismo. Yo le decía a mi padre, si hoy en día tiene que volver al mar, no sabría andar al mar. Las técnicas de pesca han sido diferentes. Yo me acuerdo que con mi padre teníamos una sonda, que la sonda es lo que dice la profundidad que hay debajo del barco. La sonda era de papel y era una aguja que marcaba el tic, 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 se ve en alguna película aún, y cuando se terminaba el papel de calco, por un lado le dabas la vuelta por el otro. Bueno, ahora las sondas te dan el fondo en 3 dimensiones, puedes poner el radar encima de la sonda y tienes todo un mismo aparato. Ha evolucionado muchísimo. Pero es que yo, que he dejado de andar al mar en el año 18, ya han cambiado mucho desde el año 18 a ahora. Si yo tengo que volver al mar, tendría que readaptarme, tendría que hacer un cursillo acelerado para volver a saber cómo se pesca hoy en día, porque es que evoluciona muy, muy rápido. Sobre todo con la tecnología ha cambiado muchísimo la forma de pescar que teníamos hace 10 años a cómo se trabaja hoy en día. Es muy interesante eso que dices, sobre todo porque hablaremos también de la imagen del sector primario ante la sociedad. Hay una imagen poética, bucólica, y a veces yo creo que los ciudadanos se imaginan, iba a decir el campo, pero la pesca pasa igual, se imaginan una estampa que igual no es la realidad. Es así, es mucho más moderna que todo eso. Yo digo muchas veces en las ponencias que los marineros ya no tenemos ni garfio en la mano, ni parche en un ojo, ni una pata de palo. Pero es que es así, no tiene nada que ver lo que eran los marineros de antes y los de ahora. Igual también es un poco culpa nuestra. Nos hace falta más comunicación y mucha más didáctica. La gente del mar, igual que en muchos oficios, tenemos la mala costumbre de entender que como yo lo sé, lo sabe todo el mundo. Y no, tenemos que ser mucho más didácticos. Y en un oficio como el mar, que es tan desconocido, mucho más aún. Pues vamos a hablar del presente, de un presente, de cómo ha empezado el curso, con qué retos empiezas. El curso empieza muy convulso, unido a que vamos a tener un nuevo comisario de pesca. Nos felicitamos por la separación entre el comisionado de medio ambiente y el de mar y océanos. Esa es una muy buena noticia.
Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo comisario, una persona de 59 años, ya curtida en estas labores, no un chico joven como era el comisario que ha salido. Yo le llamaba el rapaz, en gallego rapaz tiene varias acepciones y yo lo utilizaba como acepción peyorativa, no como un adjetivo. La verdad es que ha sido ministro de Salud en su país. Nosotros estamos intentando mucho ligar salud y pescado, con lo cual puede ser algo interesante. Y luego es biólogo de formación, aunque es un biólogo formado especializado en medio ambiente. Esperemos que eso no pese y que pese su parte de biólogo y que nos favorezca. Desde luego tiene una ventaja: el listón ha quedado muy bajo y subirlo le va a ser muy muy fácil. Sí, no quería ahondar, vamos a ahondar en el futuro, pero por lo que han dicho otros representantes que bien conoces, y bueno, hay que verlo en las pegatinas, en los puertos. Ha dejado muy mal sabor de boca el comisario que se acaba de ir. Muchísimo. Además, nosotros hemos tenido oportunidad de estar 3 veces con él, la Federación Nacional de Cofradías. Las 2 primeras veces parecíamos Putin y Macron, la mesa era enorme de larga. La última, que no estábamos tan separados, se cogió un clip en las manos y empezó a dar revuelta hasta que los destruyó de todo el clip. No sé si denotaba nerviosismo, si era para que viésemos lo que quería hacer con el sector, que era desguazarlo. No sabemos por qué, pero sí que es, por eso digo, es muy fácil mejorar el listón porque lo tiene realmente bajo, con lo cual esperemos que este comisario chipriota que nos toca que tenga un poco de vista y que tenga un poco, sobre todo que sea cercano y que escuche a los pescadores, porque siempre decimos lo mismo: no hay nadie más interesado en conservar el medio ambiente que los pescadores, por 2 motivos fundamentales. De un medio ambiente sano vivimos nosotros y viven nuestras familias, con lo cual nadie va a ser más medioambientalista que nosotros. Sí, pues mirando adelante, yo te quería preguntar por una reivindicación que en el sector pesquero hay hace tiempo, de una reforma profunda de la política pesquera común. Se presenta esa oportunidad ahora. ¿Por qué quieren los pescadores una revisión de la política pesquera? Entendemos que la política pesquera está desfasada. En 10 años ocurren muchísimas cosas y las políticas europeas deberían ser políticas vivas, por una razón sencilla: porque lo que gestionan son seres vivos, que son los peces. Y los peces se está demostrando que hay unos años que hay una abundancia tremenda, hay otros años que no hay abundancia, y tener encorsetado en una norma inamovible o muy difícil de mover está demostrando que está destruyendo mucho sector pesquero. Tanto es así que los datos de EUMOFA y Eurostat dicen que entre la pesca y la acuicultura europea solo somos capaces de suministrar el 30% de lo que se consume de pescados y mariscos en Europa. El otro 70% tiene que venir importado de terceros países, con lo cual la soberanía alimentaria la tenemos perdida hace muchísimos años. Entonces, con el afán de acortar de subir esos puntos de independencia alimentaria, pues deberíamos de ser políticas vivas, y además con otra particularidad, y ahí estamos con nuestros compañeros, nuestros primos hermanos los agricultores. Se les debe exigir a los productores de los que importemos las mismas garantías que se exigen y las mismas exigencias que se exigen a los productores europeos, porque si no nos estamos haciendo trampas al solitario. Yo no me deberían de exigirme a mí algo que no le exijan a un importador. Entonces ahí sí que la Unión Europea debería dar un salto, y además visitar puertos, que es algo fundamental. Sí que deberían de hacer políticas vivas y dinámicas para que el pescador y el pescado no sufran tanto, que sufren las 2 partes. Sí, tenía también en reserva una pregunta de la comparación con el sector agrario. Si bien el sector agrario se movilizó, bueno, no vamos a recordar las tractoradas, vosotros os llegasteis a sumar alguna tractorada, pero el sector pesquero no se movilizó con la misma intensidad, quiero decir, física. Se habían parado los puertos hace 2 años. ¿El descontento lo habéis canalizado de otra manera? Sí, a ver, tal y como está en la situación ahora, es complicado paralizar a todo el sector pesquero. Siempre es muy difícil
no encontrar alguna flota en alguna campaña de las fuertes del año. Ahora la pesca no es una pesca de todo el año como era antes, que pescabas y pescabas sin problema ninguno. Ahora son campañas mucho más definidas, bien sean de atún en el Mediterráneo, bonito en el Cantábrico, sardina en el Golfo de Cádiz. Es decir, interrumpir una campaña a un pescador es interrumpirle un porcentaje enorme de facturación al final de año. Entonces, eso fue el primer hándicap. Después, sí que es cierto que estuvimos acompañando a los agricultores y ganaderos en una de las manifestaciones que hicimos aquí desde la sede del Ministerio hasta la representación permanente de Europa en la Castellana. Fue una manifestación que transcurrió de una forma muy civilizada. De hecho, algún policía nacional nos riñó por ser tan benévolos en nuestras reivindicaciones, pero no consistía en destrozar mobiliario ni hacer ninguna cosa que no se debiera hacer, simplemente que la sociedad viese que el sector primario europeo, y en concreto en este caso en España, se muere, y se muere no porque no tenga futuro, sino que ese futuro viene dado por unas normas europeas que en muchos casos no son las más adecuadas. En la Cofradía de Burela estamos haciendo el centenario de la cofradía y hemos hecho unas camisetas que ponen en gallego: o mar non ten fronteiras, só horizontes. El mar no tiene fronteras, solo horizontes. Y yo, cuando me dicen, ¡ay, qué frase más bonita!, y dijo, sí, nos queda una frase de poner, y es que quien pone las fronteras son los políticos al mar. Entonces, esas fronteras se deben de eliminar, se deben de gestionar, pero no deben de ser fronteras cerradas, para no hacer, como decía antes, normas rígidas que no sean flexibles y se adapten al devenir de cada uno de los años, que son muy diferentes. Y con el cambio climático está demostrado que es mucho más diferente aún. Sí, entonces esas normas, esa política pesquera, ¿cómo debería ser? ¿Cuáles son las reformas que veis más importantes para que responda a los retos que estás diciendo y a los cambios en los caladeros por el clima? Mira, en el mar todo está, no matemáticamente, pero sí lógicamente compensado. Si vamos a mi oficio, yo soy un hombre que trabajo toda la vida en ase de pulpo. El año que había mucho pulpo había poca nécora. El año que había mucha nécora había poco pulpo. Es decir, el equilibrio siempre está ahí. Y con eso exactamente igual con todo. Ahora tenemos una invasión de atún rojo por todos los lados. Tenemos una invasión de sardina. Tenemos una invasión de anchoa. No nos dejan pescar atún rojo. Pero es que al no pescar atún rojo, llevamos 3 años sin poder pescar caballa. Porque caballa hay, pero no se pesca como se pescaba antes. Antes el anzuelo tenía su época para pescar la caballa, porque la caballa no viene de vacaciones al Cantábrico, viene a alimentarse y a reproducirse, evidentemente. Se pescaba en superficie por la mañana. Ahora la caballa por la mañana ya no sube a superficie, porque hay un depredador que la come, con lo cual se mantiene en el fondo, y al mismo tiempo la caballa tiene mucho alimento y no hace falta andar buscando en toda la columna de agua, sino que se mantiene cómoda en su zona de confort. Entonces, llevamos hablando con el IEO, el IEO está haciendo estudios para saber qué es lo que le pasa a la caballa. Hablo de la caballa porque es un ejemplo claro de que las cosas no son 2 y 2, son 4. La temperatura del mar está cambiando. En el norte empezamos a coger serviolas que no se cogían, empezamos a coger doradas en una cantidad que hasta ahora no se cogían, y empezamos a coger atunes, y a ver atunes. Hay atunes incluso hasta dentro de los puertos. Entonces, hay un montón de delfines, y hay delfines dentro de las rías gallegas porque hay mucha sardina y mucha anchoa. Por eso que no puedes decir, pues vamos a hacer una política a 5 años vista y en 5 años miramos. No, tienes que hacer una política año a año, como dice, yo a mí me gustó mucho el fútbol, pero me gusta una frase que dice Simeón, que dice partido a partido, y eso aquí hay que ir año a año. Entonces, ¿qué pasa este año y qué va a pasar el año que viene? La intención de nuestro querido ministro de hacer cuotas plurianuales está bien en cierto modo, pero por ejemplo, se ha escogido el abadejo. Vamos a estar 3 años, esperamos que este año pueda cambiarse, con una cuota ínfima, además con una paradoja. Hay cofradías que han protestado y me han llamado y me dicen, Basilio, si es que el año pasado, en el mes de marzo, teníamos descargados 400 kilos de abadejo. Este año tenemos 4.000 descargados. Entonces, si eso lo encorsetas para 3 años, estás destruyendo una flota que en una época del año se está dedicando a un arte de pesca, a una especie pesquera que está en abundancia.
si no se dedica a esa especie que está en abundancia, tendrá que dedicarse a otra especie que no está en abundancia. Entonces, la cadena trófica se va a romper mucho más. Entonces, por eso digo que el mar es muy dinámico y la norma europea debería ser no tan dinámica como el mar, porque es imposible, pero sí debería ser más flexible de lo que es ahora mismo. ¿Te refieres a flexible en el tiempo o en la posibilidad de cambiarla? Correcto. Es decir, no puedes hacer una norma a 10 años vista. Tienes que hacer una norma a 10 años, pero con cosas que puedas cambiar año a año. De hacer un real decreto, hacer un decreto, hacer un acto delegado, hay mucha diferencia. Entonces, en función de lo que sea, tienes que hacerlo de una forma o de otra para que el cambio sea más rápido y sostenible en el tiempo. Sí. Y si volvemos al símil del deporte, partido a partido, la Champions de la negociación pesquera es la de las cuotas en diciembre. ¿Qué os preocupa ahora más? Pues nos preocupan varias cosas. Primero, no sabemos qué va a pasar con el MAP del Mediterráneo. El multianual plan del Mediterráneo se ha terminado este año, se ha llegado al 40,5% de reducción, aunque el propio plan decía que era hasta el 40%. El comisario Starras que se fue sacó el hasta y puso el 40%. Hemos preguntado en múltiples ocasiones al ministro y a la propia secretaria general de Pesca qué va a pasar este año, que hemos llegado al tope, no se sabe si van a seguir reduciendo, si no van a seguir reduciendo. Yo incluso he preguntado en varias ocasiones, y aprovechando la experiencia del norte donde soy, en un taquicuotas. Hay que recordar que en el Mediterráneo no hay taxicuotas, se rigen por días de esfuerzo, salvo atún y pez espada. Bueno, y ahora gamba roja, que también le han puesto ahí un tope de pesca. No es un TAC, pero es algo parecido. Yo le preguntaba, en el norte, si un TAC se recuperan kilos. Si se recupera el Mediterráneo, ¿se van a recuperar días? No se sabe qué va a pasar. Entonces, es uno de los temores grandes que tenemos. La anguila y la angula, por ende, vamos a tener algo que a ver qué pasa este año otra vez, es una preocupación. Esperemos que haya una reversión de la decisión en la bacaladilla, no, en el abadejo, porque no esperemos que esos 3 años se conviertan en 1 y que se vayan haciendo pruebas. Y bueno, esperemos que en merluza sigamos teniendo oportunidad de pescar. Y bueno, algo tendremos que hacer con el bonito. Llevamos 3 años muy raros. Este año ha sobrado la mitad de la cuota. El bonito este año ha saltado de forma increíble. Se está pescando cerca de Azores. Luego ha aparecido de repente en el Golfo de Vizcaya, pero ya en el grado 3. Es decir, ha hecho cosas muy, muy raras. Y bueno, igual también es oportuno hacer un estudio de qué es lo que está pasando con estas especies que están teniendo comportamientos tan diferentes. La merluza hemos visto como las aguas del norte que se están calentando poco a poco, cada vez hay merluza más al norte, entonces bueno, la caballa hay también que pescarla más al norte, el bonito también, además el bonito que es un pescado de mucha termoclina, 21 grados, y si no hay 21 grados él se va a seguir. Hablaba la semana pasada que estaba en Guyana Francesa precisamente, hablaba con un pescador cántabro, y me decía que habían bajado la temperatura en el oeste de Galicia, en el Banco de Galicia, que había bajado de 21 a 13 grados de una forma drástica. Entonces, claro, ¿qué está pasando en el mar? Algo está pasando porque hace cosas que no son muy lógicas. Y hablando de cuotas, ha saltado a la actualidad en el último Consejo de Ministros el problema con la cuota. Tú has dicho que la anchoa está bien, pero hay un problema con la anchoa boquerón del Golfo de Cádiz. ¿Qué ocurre y por qué esa inquietud? Bueno, aquí hay que agradecerle al gobierno, está haciendo todo lo que puede. Hemos felicitado al ministro por la intervención que ha tenido en la última comisión de pesca, de agricultura, que no había nada de pesca y metieron este tema. La comisión, sin comisario, aunque sí que está nombrado uno de aquella forma, está tomando decisiones que entendemos que no deben de tomar cuando se está en funciones. La Charlene Avicheva se quiere marchar por la Puerta Grande, ha aprendido bien de este rapaz que tuvimos de comisario, y desde luego puede ser la muerte definitiva del cerco en el Golfo de Cádiz. Son algo más de 90 barcos que, si se lleva a cabo esa reducción, no tendrán salida ninguna y tendrán que... pues no sé lo que tendrán que hacer, pero desde luego no podrán pescar a su actividad normal, porque con una reducción tan drástica de la anchoa, desde luego se van a morir porque no van a ser rentables.
Sabrina Bicheva, para quien no conozca el sector, es la directora general de pesca de La de Guimare, sí, correcto. Sí, que se llama DCMARE. Búlgara, además. Sí. Muy representativo el sector búlgaro de la pesca. Voy a la actualidad española, a otro tema. A los planes para instalar molinos eólicos. El Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto que regula la energía eólica marina. ¿En ese Real Decreto hay algún avance para garantizar su coexistencia con la pesca? No, es un Real Decreto de desarrollo, no tiene... lo que le da es más alas a la eólica. Es decir, nosotros tuvimos una reunión el 4 de septiembre con un grupo de trabajo que hemos conseguido hacer con la ministra, por cierto que ahora se marcha, ahora que hemos conseguido el grupo de trabajo, hemos conseguido hacer un grupo de trabajo y hemos hecho la segunda reunión el 4 de septiembre. Hemos tenido una reunión ciertamente dura, porque en esta reunión por primera vez había investigadores del IEO, del Instituto Español de Oceanografía. Han puesto encima de la mesa sus incertidumbres con los informes que tienen, que son muy preliminares. Les hemos pedido que hasta que estos informes sean un poco más avanzados no diese ningún paso más, y lejos de hacernos caso, 20 días después nos sacan esta norma, este orden de desarrollo. Bueno, nosotros seguiremos con nuestra idea de que nosotros no estamos en contra de la eólica marina, evidentemente. Queremos un medio ambiente fuerte, como he dicho al principio. Queremos una descarbonización, queremos una eliminación, si puede ser total, del consumo de combustibles fósiles. Hay que recordar a la gente que nosotros ya somos la actividad empresarial que menos CO2 emite a la atmósfera por kilo de producto desembarcado, con un 0% de huella hídrica, con lo cual nosotros tenemos ya muy avanzado la sostenibilidad en cuanto a emisión de CO2, pero sí, desde luego, lo que hay que hacer es que, si viene una transición energética que cueste puestos de trabajo en la pesca, será una transición energética, evidentemente, pero no será justa, que es lo que vean de el MITER. Entonces, lo que sí que le pedimos es, por activa y por pasiva, tanto al Ministerio como a la propia Asociación Eólica Española, que tengamos diálogo. Lo hemos demostrado que tenemos intención de dialogar, y cuando no tengamos más que dialogar, seguir dialogando, porque enfrentándonos no vamos a conseguir nada. Pero desde luego hay una cosa está clara: si el diálogo no funciona y el diálogo es improductivo, pues llegaremos a donde tengamos que llegar. Hemos recurrido al Constitucional. La idea es seguir hacia arriba hasta donde tengamos que llegar para defender los intereses de la flota, que es, al final es lo que tenemos que hacer. Si volvemos antes de la reunión, teniendo además en cuenta que ya somos muy deficitarios en producto puesto para consumo humano. Entonces, si vamos a sacar más flota para tener más importación, pues mal vamos. Voy a poner en antecedentes a nuestros oyentes, porque tú también estás al frente de una plataforma que agrupa asociaciones del sector pesquero para su defensa frente a la expansión de las eólicas, que habéis conseguido. Estás centrado en Galicia, pero que habéis conseguido la simpatía de otras organizaciones del litoral y de zonas incluso protegidas, como Cabo de Gata. También, en todas estas reacciones, esto viene de atrás. El análisis que yo alguna vez he podido hacer es que habéis notado como dolidos. En tus declaraciones has llegado a decir que era ultraje, atropello, e incluso más que otras decisiones que acabamos de comentar. ¿Ese es el sentimiento de la flota? Sí, por una razón sencilla. En alguna de las reuniones que tuvimos en algunas de estas dos reuniones que tuvimos, notamos que el Miteco tenía temor a cómo venía el sector pesquero. El sector pesquero, hemos demostrado en infinidad de veces que no somos un sector agresivo ni somos un sector conflictivo. Somos un sector dialogante y somos un sector que vivimos más de acuerdos, porque toda nuestra vida son acuerdos, sean pesqueros o sean de otro tipo, que de conflictos. Ahora está clara una cosa: nosotros no vamos a dejar morir nuestro sector por cambiarnos por otro sector, y que a nuestra gente le vengan los productos de fuera, teniendo además en cuenta una cosa: nuestros mayores importadores son rusos y chinos, que ni social, ni medioambiental, ni económicamente respetan lo que los europeos tenemos que respetar. Entonces, tendremos también que decirle a la gente que sí que es cierto que los productos pesqueros son sostenibles ya con el medio ambiente, pero evidentemente
un producto que viene del otro lado del mundo. Cuando se pesca es muy sostenible, pero luego el transporte desde ese lugar hasta el sitio donde se va a vender, eso sí que emite CO2. Entonces, sí que, y eso nunca lo hemos puesto encima de la mesa. No lo hemos puesto encima de la mesa hasta que, evidentemente, no nos pisen el callo del pie. En cuanto nos pisen el callo del pie, tendremos que usar todas las armas para decirle al consumidor qué es lo que pretenden hacer y cómo lo quieren hacer. Desde luego, la mano tendida del sector pesquero está siempre encima de la mesa, incluso con el dolor que nos produce un poco el ninguneo que nos ha llevado hasta ahora el Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico. Hay que recordarse siempre que no solamente es transición ecológica, sino que es reto demográfico. Y recordar al mismo tiempo que la bajura del litoral y la altura y gran altura precisamente lo que hace es efectivamente fijar población en la costa. Nadie pensaría en un Llanes, en un Luarca o en un Malpica si no hubiese un puerto pesquero. Sería algo, pero no serían las ciudades que son, los pueblos que son hoy en día, desde luego. También habéis argumentado que el avance de las eólicas amenaza, por supuesto, a la biodiversidad marina. ¿Es así? Lo que argumentamos es que no sabemos cuál es el efecto. No hay un estudio fehaciente que diga qué va a provocar esos eólicos. Hay que tener en cuenta una cosa para que la gente lo entienda. Eólica hay mucha instalada ya marina, pero la mayor parte de la eólica está fijada al fondo del mar. No es lo que va a pasar en España. En España hay muy poca plataforma y los eólicos a partir de 40 metros de profundidad no se pueden fijar al fondo y hay que ponerlos flotantes. Flotantes en Europa ahora mismo hay dos parques. Uno de prueba en Portugal con 3 eólicos, pequeños además, de 8 megas frente a los 20 que van a ser estos, o los que pretenden que sean estos, y otro en Escocia. No hay informes biológicos de lo que va a pasar. Una prueba muy sencilla que se lo hemos puesto encima de la mesa a los biólogos del IEO. Cuando un barco, para que vean cómo es el comportamiento del pescado, cuando un barco va a pescar bonitos o va a pescar caballas, los grandes migradores, que son los que más nos preocupan, si un barco tiene corriente estática, y la corriente estática es cuando coges un boli y lo frotas con un jersey de lana y luego lo acercas al pelo, el pelo se eriza. Pues esas corrientes estáticas se producen con el frotamiento. Bueno, pues una embarcación tiene muchas partes móviles, el motor tiene muchísimas. Normalmente esa electricidad estática queda dentro de la embarcación, pero hay veces que un mal aislamiento hace que por la hélice salga hacia afuera. Si esa electricidad estática sale hacia afuera, no pescas una sola caballa ni un solo bonito. Lo que tienes que hacer es volver a puerto, haces unas mediciones en el eje de cola, que es lo que une el motor a la hélice, y ahí pones unos ferodos como las pastillas de freno del coche para que con un cable vuelvan al motor. Si le pones eso, automáticamente se acaban las corrientes estáticas. Si no, lo que haces es que cuando hay un grupo de barcos pescando y llega uno y de repente paran todos de pescar, es porque tienes un problema de corrientes estáticas. Algo que el IEO no sabía. Entonces, no sabemos cómo va a producir esa rotación de ese molino que van a poner ahí, qué va a producir el cable de evacuación desde el polígono eólico hasta tierra, porque ese dibujo no lo tenemos el dibujo de los polígonos, pero no por donde hay el cable. No sabemos lo que va a producir el bamboleo del mal tiempo cuando un eólico de estos empieza a subir y bajar, la cadena, el cable con lo que esté fijado al fondo, qué ruido va a meter. Entonces hay muchas incógnitas sin despejar, y nosotros lo que pedimos es que hasta que esas incógnitas se despejen, pues que se vaya con calma. Hemos hablado también con Marina Mercante, porque nos decía algún promotor que podían dejar un pasillo por el medio para que si una embarcación tiene que cruzar de un lado al otro, porque hay caladeros en los dos lados del polígono, puedan cruzar por el medio, pero Marina Mercante con criterio dice que no van a dejar pasar por el medio por una razón. Si una embarcación avería con mal tiempo, nadie asegura que los medios aéreos puedan llegar a la embarcación. Entonces, claro, es algo muy complicado que se está llevando muy a la ligera y que pedimos que no sea así. Lo pedimos desde un principio, que vamos a hacer las cosas bien, con calma, y no porque haya alguien definió una vez que esto de la eólica era una fiebre del oro con hipertensión, y entonces debemos de rebajar esa fiebre del oro y sobre todo de rebajar esa hipertensión para hacer las cosas bien, paso a paso, pero con pasos firmes, no con pasos encima del lodo, que es como parece que está ahora mismo. Es decir, una moratoria. Correcto, sí. O que no se apuren tanto a sacar. Es decir, ahora hay que sacar las subastas.
La subasta no tiene por qué salir el mes que viene. Es decir, vamos a ir paso a paso, dejar también trabajar al Instituto Español de Oceanografía. Hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos reunido varias veces con el Instituto Español de Oceanografía para pedir algún informe. Nos ha dicho desde un principio que ellos no pueden hacer sin informes a petición del sector pesquero, que ellos son trabajadores de la administración pública. Hemos hablado con el MITECO y con la Secretaría General de Pesca para que los informes que nosotros pedíamos los pidiesen ellos. Bueno, nos han hecho se han puesto un poco de perfil hasta ahora que al final se han pedido sus informes. Claro, sus informes no se hacen de hoy para mañana, entre otras cosas porque no hay informes de otros lados. Entonces, son informes que hay que investigar desde cero. Entonces, eso va a llevar más tiempo. Y ese tiempo es lo que no quieren esperar las eólicas, porque son proyectos muy golosos. Nosotros en Galicia tenemos un observatorio de la eólica marina, hemos recibido ya más de 20 promotores y casi ningún promotor baja el proyecto de 1.000 millones de euros. Entonces, claro, son proyectos muy, muy golosos. Cuando dices todas las armas, vuelvo a lo de antes, a la movilización. ¿Barajáis seguir movilizándose en los puertos? Lo que haga falta. Movilización. En Francia incluso han llegado al barco que estaba instalando los molinos y casi lo han asaltado. Es decir, estamos defendiendo el pan de las familias y no queremos por nada del mundo llegar a esos extremos. Evidentemente, vuelvo a decir, siempre y cuando no te pisen el callo del pie. Si te pisen el callo del pie y te duele, pues tendremos que defendernos con lo que tengamos, desde luego. Entiendo que una defensa tanto nacional como con organizaciones compañeras de otros países. Sí, evidentemente igual hemos tenido un fallo y es con nuestros compañeros franceses, que ellos sí que han tenido problemas y ya tienen algún polígono instalado. Sí que deberíamos ir más acompañados. Además tenemos consejos consultivos en los que somos compañeros, sea el CCRUP, el de regiones ultraperiféricas, o sea el de Pelágico, sea el del Mediterráneo, sea el del sur de Europa. Igual sí que tuvimos un fallo no acompañándolos más y estando más encima de ellos. Pero bueno, desde luego siempre hay un momento para empezar y yo estoy dispuesto a empezar cuando la gente diga. Evidentemente yo puedo poner la pica en Flandes, pero si lo hago, si miro para atrás y no veo a nadie, evidentemente no me voy a tirar al lío yo solo, está claro. En esos consejos, como en otras reuniones, hay también ONG ecologistas. ¿Cómo han actuado los ecologistas en este tema? Bueno, es difícil la respuesta. Hemos contactado con ellos y a mi modo de ver no han actuado. Hemos hablado con alguna organización no gubernamental con la que tenemos un poco más de feeling. Han sido un poco gallegos, si me permite la expresión, en su respuesta. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Entonces, bueno, eso es un poco una decepción, una desconfianza de qué pasa, porque ya que tanto se defiende el medio ambiente y ante las dudas que incluso los propios investigadores ponen encima de la mesa, ¿por qué no se mueven más en este caso y por qué no nos acompañan en más ocasiones? Entonces, sí, hay un poco de decepción en el sector pesquero con las organizaciones no gubernamentales en este sentido. Sí, te preguntaba por los ecologistas, no solo ya en este tema, que es importante y está de actualidad, sino en general, porque a la hora de hablar, de hacer un análisis, una conversación como la que tenemos, un tema que surge es relación pescadores y ecologistas. ¿Cómo se llevan las cofradías con los ecologistas? Bueno, mira, a mí si me permites, hay algo que yo no entiendo. No entiendo por qué a las organizaciones no gubernamentales se les llama sociedad civil y a mí como pescador no, porque yo no soy militar. Yo soy tanta sociedad civil como una organización no gubernamental. Repito por tercera vez en la conversación, no hay nadie más medioambientalista que nosotros, porque de ello vivimos, evidentemente, y desde luego sí que lo que le pediría a los ecologistas, y tengo buenos amigos en estas organizaciones, sí que le pediría un poco más de comprensión y de entendimiento. Tenemos múltiples demostraciones. Una de las últimas fue en un consejo consultivo donde se hablaba de la posibilidad de hacer GTs sociales para que los barcos fuesen más habitables, cambiar la habitabilidad, ampliar GTs en donde sean cocinas, cuartos de baño, comedores o habitaciones, y alguna ONG dijo que no estaba muy convencida porque nadie les garantizaba que eso no implicase más esfuerzo pesquero. Yo les dije que yo no conocía ningún barco que trajese merluzas ni en el váter, ni en debajo del colchón de la cama, ni metida dentro de la olla, sin comer al menos el de dentro de la olla. Entonces, que sí que hay veces que ese conservacionismo llega a un punto
incomprensible para un pescador y yo creo que incomprensible para alguien que no pertenezca a una organización no gubernamental. Vuelvo a la colaboración ecologista, pero le voy a dar una vuelta un poco más amable, porque sí que tenéis proyectos de revalorización del mar y proyectos ambientales. Cuéntanos alguno. Sí, pues mira, ahora estamos con varios proyectos. Estamos ahora mismo en 5 proyectos con la Fundación Biodiversidad, en la que somos socios. Uno que se llama Pericia, no me voy a acordar de los 5 fijo, pero te hablaré de los que me recuerdo. Uno que es Pericia, que es con investigadores del CSIC y con ROVs submarinos y la inteligencia artificial, hacer un conteo de erizo de mar, porque es una especie que desde que nace hasta que tiene talla comercial son 5 años, es un marisco, en este caso un crustáceo, un equinodermo, que es lo que tiene un desarrollo muy lento. Estamos con Cepesca y con alguna organización con la valorización de las redes usadas. Estamos con otras organizaciones del Mediterráneo, con una replantación de Posidonia, que es algo muy importante. Estamos con el puerto de Las Palmas y la Universidad de Valencia en otro proyecto para la valorización del patrimonio industrial marítimo. Es decir, sí que estamos en proyectos muy diferentes. Y si de economía hablas, hay que hablar de empleo, y te tengo que preguntar por el problema de relevo generacional y de falta de personal, que según he oído hay barcos que están teniendo problemas para salir a faenar. Hay barcos parados ya. Tenemos 3 problemas en ese caso. Un problema semi-resuelto, que es el de los trabajadores. Los que mejor están son aquellos que trabajan más allá de las 200 millas de aguas españolas, porque se ha permitido traer gente de países con los que no hay convenio. Estamos luchando para que esa línea roja se rompa y poder traer también gente a Litoral y a Bajura, que también hace mucha falta. Tenemos un problema también en el relevo generacional de los titulados. Ahí compartimos responsabilidad. Una responsabilidad es de la propia administración. Yo cada vez que hablo con el ministro estoy insistiendo en la necesidad imperiosa de hacer un plan de formación a nivel nacional, porque las competencias en formación están transferidas a las autonomías. Entonces vemos como cada autonomía va a un ritmo muy diferente de velocidad. Entonces debemos unificar esa velocidad. Esa es la parte de la culpa de la administración, pero también tenemos nosotros culpa desde el sector pesquero, porque los titulados de los barcos tienen buenas nóminas. Hay muchos con 6 cifras de nómina a final de año. Y eso también tenemos que proclamarlo a los 4 vientos. Y es algo, somos muy corporativistas al final, y es algo que tenemos dentro que no exportamos, y es necesario exportarlo. Y luego, por otro lado, tenemos un problema, que es el mayor problema que tenemos quizás, que es el relevo generacional en los armadores. En emprendimiento. Correcto. Hay muchos armadores de mucha edad que no quieren que sus hijos, que tienen hijos o hijas, sigan con el barco por una razón sencilla, por la excesiva burocratización que se ha llevado al sector pesquero. Un ejemplo muy claro es que la flota lo que hace es que desde el año 21 hay una obligación de que todas las personas jurídicas se relacionen telemáticamente con la administración. Una persona de 70 o 80 años que se tenga que relacionar telemáticamente es complicado. Entonces se está subsanando eso con la ayuda de las cofradías y de las federaciones. Despachamos y pedimos botiquines, revisiones, y pedimos todo lo que haya que pedir desde las cofradías, pero desde luego sí que hay que dar una vuelta y romper esa línea roja. Porque hay una cosa que está clara: un armador con 70 o 80 años puede durar 5, 7, 10 años más en el sector. Y si no tenemos armadores, no tenemos barcos, y luego ya no nos harán falta ni titulados ni trabajadores. Y eso sí que lo tenemos que revertirlo, y para mí es lo más preocupante que tenemos hoy en día. Desde luego es un dolor de cabeza que no sé ahora mismo cómo solucionar, y tengo que reconocerlo. Si te iba a preguntar posibles soluciones o posibles posibilidades. Una solución fácil es la desburocratización del sector. No podemos tener que pasar 50.000 historias. Un ejemplo muy claro. Todo se tiene que hacer telemáticamente, pero la última firma hay que ir a hacerla de forma presencial. Hombre, si todo lo hago telemáticamente, tú también tienes una firma digital que puedes hacer y luego me la devuelves. Pero yo, porque tengo que ir presencialmente a Capitanía Marítima o al Instituto Social de la Marina para que lo que yo hago digitalmente tú me lo firmes allí en persona? No tiene mucho sentido. Entonces,
por un lado sí que quieren eliminar papel y hacer todo digitalmente, pero por otro no, aún te quiero tener controlado, pero si me tienes controlado igual digitalmente. Entonces sí que hay un hándicap importante y hay una preocupación en el sector grande por esa burocratización y sobre todo dos cosas, burocratización y medioambientalización, que es brutal. Europa en los últimos años ha cogido una deriva medioambiental brutal y sumada a esta burocratización nos está perjudicando muchísimo la subsistencia. Sin embargo, tú estás diciendo que se puede ganar dinero en la pesca y que hay trabajo, vaya, que hay posibilidad de progresar. ¿Cómo convencerías, además lo sabes por experiencia propia, cómo convencerías a la gente joven para que se embarcara tanto como trabajador como para emprender? Bueno, para empezar, si no estuviese convencido de eso, estaría en mi casa. Mientras tengamos un soplo de aliento tendremos vida. Desde luego sí que es un cambio de paradigma. Hay 8.500 barcos en España. Estamos desde la entrada en Europa, que teníamos más de 20.000 barcos. La reducción ha sido drástica y vamos a seguir reduciendo barcos. Yo no quiero reducir más barcos, pero es que una de dos, o hacemos un sector más competitivo con menos unidades pesqueras, pero mucho más fuertes y más rentables, o nos vamos a morir todos poco a poco. De hecho, ya se está produciendo. No hay desguaces, no hay paralizaciones definitivas, pero sí que hay barcos que se están vendiendo, exportando a terceros países. Y muchos casos son barcos de armadores, de propietarios que tienen 50 y pocos años, que aún sí que tenían unos años de vida, que podrían tener un relevo generacional, pero ante la incertidumbre y ante el hastío de tanta burocratización, lo que deciden es vender a un tercer país. Ellos se quedan con los GTs y los GTs y caballos que pueden vender en España, y es un barco perdido. Y un barco que se pierde no es un barco recuperable. Sin embargo, sí que habría que hacer un desguace, como dice el ministro, quirúrgico. Los barcos de madera, los barcos que, por ejemplo, en el Mediterráneo tengan menos días, para que esos días queden para los barcos que tienen más días, y recuperar ya no solo el sector pesquero, sino las propias lonjas, porque las lonjas que están 4 y 5 meses paradas tampoco no son rentables. A mayores, los barcos que paran tienen subvenciones, pero aquí hay dos problemas. Las subvenciones las cobras en 2 años, con lo cual mucha gente opta por ir al paro que tiene acumulado, paro que se termina. Entonces, claro, cuando se termina el paro, luego tienes que esperar los 2 años, y luego, si tienes una falta grave, que en España todas las faltas son graves, tienes que devolver la ayuda con intereses de mora y no puedes pedir ayuda en 5 años. Entonces, sí que es un problema que es subsanable, pero esa parte de subsanación es cosa de la Secretaría General de Pesca. Estamos con un borrador de ley de infracción y sanciones encima de la mesa que termina a finales de mes, que esperemos que nos ayude un poco a ese hándicap que hay de miedo de pedir subvenciones. El borrador que hay de momento no nos ayuda mucho, sí que tiene alguna cosa buena, pero tiene más cosas malas que buenas. Esperemos que podamos rectificar, y con las aportaciones que les hagamos a la Secretaría General de Pesca podamos tener una ley de infracción y sanciones adecuada a Europa, además con una particularidad. Europa le ha preguntado a España por qué una sanción exactamente igual en Alemania o en Francia es infinitamente superior a la sanción en España que en Alemania o en Francia. Entonces es una medida más, una muestra más de que España está hipercumpliendo, digamos así, la normativa europea. Pues muchos mensajes y mucha tarea tienes. Voy a cambiar un poco el ritmo de este podcast, que estaríamos horas hablando, pero tenemos que acercarnos al final. Y te voy a hacer un cuestionario que ya he hecho alguna vez a otro invitado del sector pesquero, y te voy a pedir que me contestes con una frase y rápido. Lo intentaré. Vamos allá. ¿A qué o a quién le pondrías una cuota cero? A la Comisión Europea de Pesca. ¿A quién le darías más días en el mar? A los pescadores. Un menú con productos del mar para un día de felicidad. Cualquier producto del mar te da felicidad. Está demostrado que el pescado y el marisco produce serotonina, con lo cual cualquier producto del mar. Eso sí, un buen pescado y un buen marisco nacional, eso siempre. Un menú con pescado que sea muy social y asequible. Un buen jurel, una buena sardina, cualquier pescado azul. Hay muchos, los pescados más sabrosos son los pequeños y son los que más espinas tienen y menos venta tienen, y más baratos son, además. Un pez gordo. Vamos a decir un atún rojo.
Un encuentro memorable en tu trayectoria profesional en defensa de los pescadores. Cualquier encuentro que tengo en cualquier puerto, la primera vez que los visito, para mí es algo memorable, siempre. Un momento de temporal. Un momento temporal, la pesca en general, es un momento temporal. Un buen recuerdo de un embarque. Sí, pues mira, un embarque, el último que hice con un buen amigo, tenía una ponencia por videoconferencia en el Parlamento Europeo sobre arrastre del Mediterráneo y yo nunca había ido a arrastre del Mediterráneo y hablé con mi buen amigo Ignacio, patrón mayor de Motril, que es dueño además de un arrastrero, y fui con él al arrastre y la verdad es que me encantó. Y por último, un motivo para la esperanza. Por mucha norma que haya, siempre va a haber peces y si hay peces va a haber pescadores. Pues con ese mensaje potente vamos a tener que cerrar. Basilio, nos hemos quedado ya sin tiempo. Te doy las gracias por estar aquí. Tienes las puertas abiertas en punto de encuentro de FEAGRO, aquí en FEAGRO, en la agencia F. Muchas gracias. Gracias a ti, Mercedes, como siempre, y simplemente recordar a la gente a comer pescado para ser sanos y felices. Pues muchas gracias. Y nos vamos a vosotros, oyentes, que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo. Atentos a nuevos episodios de este podcast y no dejéis de visitarnos en feagro.com. Nos podéis encontrar en redes sociales, en plataformas como iVoox o Spotify. Y por supuesto, venid a nuestros puntos de encuentro de FEAGRO. Es el lugar de todos. Muchas gracias.